existencia del purgatorio. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 46 es, pues, un pensamiento santo y saludable el rezar por los difuntos, a fin de que sean libres de las penas de sus pecados. Maravillosas revelaciones recibidas por una humilde mujer sobre las benditas almas del purgatorio. María Sima era una anciana mujer que vivió hasta el día de San José del año 2004 en las montañas austríacas. Desde temprana edad ella recibió de Dios el don de recibir la presencia sobrenatural de las almas del purgatorio, que acuden a ella en busca de oración y ayuda para acortar su tiempo de expiación. Sor Emanuel, muy reconocida por aquellos que conocen la aparición de María en Medjugorje, tuvo la oportunidad de realizarle un reportaje en su humilde casa en la montaña, el cual fue documentado en un hermoso libro. Extractamos aquí algunas partes importantes de este libro titulado El maravilloso secreto de las almas del purgatorio, Sor Emanuel y María Sima. Prácticamente la totalidad del libro está reflejada en este audio. María Sima tuvo desde niña un especial interés por las almas del purgatorio, y fue esa la misión que Dios le dio para esta vida cuando tuvo la edad de 25 años. Adecuadamente asistida por su confesor y director espiritual, y bajo el cercano seguimiento del obispo del lugar, María vive una vida donde la presencia sobrenatural se vuelve cotidiana. Las almas se presentan a ella buscando ayuda, y también dando testimonio de sus sufrimientos, su vida en la tierra y su deseo profundo de llegar cuanto antes a estar en la presencia de Dios en forma definitiva. Los conocimientos que las almas del purgatorio le refieren son una hermosa y fuerte confirmación de toda la doctrina sobre la que se funda la Iglesia Católica, y una invitación a todos nosotros a vivir una altiva y sincera práctica de los sacramentos. Pero, por sobre todo, María Sima nos invita a una práctica cotidiana del amor como la puerta más importante para la salvación de nuestra alma. El amor cura y cubre muchos de nuestros pecados, a la hora de nuestro juicio particular. Descubra en este testimonio muchas de las confirmaciones que su corazón estaba buscando, ya que Jesús y María se expresan a través de las palabras de María Sima, invitándonos a una conversión sincera y profunda, basada en el amor por Dios y por todos nuestros semejantes. Nuestra Santa Iglesia florece en las palabras de esta humilde mujer, cuyo amor por Dios la ha llevado a grandes y constantes sacrificios. Un alma humilde puede obrar muchos milagros, ya que agrada a los ojos del Creador, que la toca con la gracia y la convierte en un instrumento de evangelización. Eso es, en breves palabras, María Sima. El reportaje de Sor Emanuel. Los comentarios y las preguntas son realizadas por Sor Emanuel. Henos aquí, María, ¿puedes contarnos ahora cómo fuiste visitada, la primera vez, por un alma del purgatorio? Sí, fue en el año 1940, de noche, a las 3 o 4 de la madrugada. Oí a alguno que iba y venía en mi cuarto. Esto me despertó. Miré para ver quién pudiese haber entrado en mi cuarto. ¿Tuviste miedo? No, yo no soy nada miedosa. Cuando yo era pequeña, mi madre me decía que era una niña del todo especial, porque nunca tenía miedo. Y entonces, esa noche, cuéntanos. Oh, vi que era un extraño. Iba y venía lentamente. Le pregunté con tono severo cómo has entrado aquí, qué has perdido, pero él continuaba a caminar en mi cuarto, de aquí para allá, como si nada fuese. Entonces le volví a preguntar qué haces, y puesto que continuaba a no querer responderme, me levanté de un salto para cerrarlo, pero no toqué más que el aire, y el hombre había desaparecido. Entonces regresé a la cama, y de nuevo comencé a sentir que iba y venía. Me preguntaba por qué veía allí ese hombre, y por qué no podía cerrarlo. Me levanté de nuevo para decirlo y para hacer que desistiese de caminar. Nuevamente me topé con la nada. Quedé perpleja. Volví a acostarme. No volvió otra vez, pero aquella noche no conseguí adormecerme. Al día siguiente, después de misa, fui a ver a mi director espiritual y le conté lo sucedido. Él me dijo, si todo eso recomienza, no preguntes quién eres, sino, ¿qué quieres de mí? La noche siguiente el hombre regresó. Era el mismo, y yo le pregunté, ¿qué quieres de mí? Me respondió, a celebrar 3 misas por mí y yo seré liberado. Entonces comprendí que era un alma del purgatorio. Mi padre espiritual me lo confirmó. Me aconsejó de no rechazar jamás a las almas del purgatorio y de acoger con generosidad sus pedidos. ¿Y después, continuaron las visitas? Sí, durante algunos años venían 3 o 4 almas solamente, sobre todo en el mes de noviembre. Luego no vinieron más.
¿Y qué te piden estas almas? Muchas veces piden de hacer celebrar misas y de asistir a esas misas. Piden de recitar rosarios y también de hacer el Via Crucis. A este punto se nos plantea una pregunta que es fundamental, que es exactamente el purgatorio. Diría que es una invención genial por parte de Dios. Y aquí quisiera proponerles una imagen toda mía. Supongan que un día se abre una puerta y aparece un ser extraordinariamente bello, de una belleza tal, nunca vista sobre la tierra. Aquí quedan fascinados, trastornados por este ser de luz y de belleza, tanto más que él demuestra estar locamente enamorado de ustedes, lo que nunca se hubiesen imaginado. Se dan cuenta que también él tiene un gran deseo de atraerlos así, de abrazarlos. Y el fuego del amor que quema ya en sus corazones los empuja seguramente a precipitarse entre sus brazos. Pero ustedes se dan cuenta, en ese preciso instante, de que hace meses que no se lavan, que huelen mal, que se sienten horriblemente feos. Tienen la nariz que chorrea, los cabellos grasosos y pegoteados, horribles manchas de suciedad sobre la ropa, etc. Entonces se dicen a sí mismos: no es posible que yo me presente en este estado. Es preciso que antes me lave, me duche y luego, rápidamente, regrese a verlo. Pero he aquí que el amor nacido en sus corazones es tan intenso, tan fuerte, tan abrasador, que este atraso debido a la ducha es absolutamente insoportable. Y el dolor mismo de la ausencia, aunque dure solo pocos minutos, causa un ardor atroz en el corazón. Y, ciertamente, este ardor es proporcional a la intensidad de la revelación del amor, es una llama de amor. Pues bien, el purgatorio es exactamente esto. Es un atraso impuesto por nuestra impureza, un atraso antes del abrazo de Dios, una llama de amor que hace sufrir terriblemente, una espera, o si quieren, una nostalgia del amor. Es precisamente esta llama, esta ardorosa nostalgia la que nos purifica de todo lo que aún es impuro en nosotros. Me atrevería a decir que el purgatorio es un lugar de deseo, del deseo loco de Dios que ya ha sido reconocido y visto, pero al cual el alma todavía no se ha unido. Las almas del purgatorio hablan con frecuencia con María sobre ese gran deseo, de esa sed que tienen de Dios, y cómo ese deseo es para ellas profundamente doloroso. Es, sin duda, una verdadera agonía. En la práctica el purgatorio es una gran crisis, una crisis que nace de la falta de Dios. Sobre esto he querido que María nos precisara un punto fundamental. María, las almas del purgatorio prueban alegría y esperanza en medio de sus sufrimientos. Sí, ningún alma quisiera volver del purgatorio a la tierra, porque ellos ya tienen un conocimiento de Dios infinitamente superior al nuestro, y no podrán nunca más decidirse a regresar a las tinieblas de este mundo. He aquí, entonces, la gran diferencia entre los sufrimientos del purgatorio y los de la tierra. En el purgatorio, aunque sea terrible el dolor del alma, la certeza que se tiene de vivir con Dios es tan fuerte e indestructible que el gozo de esta certeza supera el dolor. Y por nada del mundo esas almas quisieran volver a vivir sobre la tierra donde, al fin de cuentas, nunca se tiene seguridad de nada. María, ahora podrías decirnos si es Dios quien envía un alma al purgatorio, o si, en cambio, es el alma misma quien decide de ir allí. Es el alma misma quien quiere ir al purgatorio para purificarse antes de entrar en el paraíso. Pero aquí es preciso decir también que el alma, cuando está en el purgatorio, adhiere perfectamente a la voluntad de Dios. Por ejemplo, se complace del bien y desea nuestro bien. Experimenta tanto amor por Dios y también por quienes aún estamos en la tierra. Estas almas están perfectamente unidas al Espíritu de Dios o, si quieren, a la luz de Dios. María, en el momento de la muerte, ¿se ve a Dios en plena luz o en manera confusa? En manera aún confusa. Con todo, hay una claridad tal que basta, ciertamente, para tener nostalgia. Es verdad. Es una luz resplandeciente en relación a las tinieblas de la tierra, pero todavía es nada con respecto a la luz que el alma conocerá en el cielo. Del resto, a tal propósito, podemos hacer una confrontación con las experiencias de las que se habla en el libro La vida más allá de la vida. Muchísimas de esas personas que, de un estado de premuerte por coma, paro cardíaco, etc., han entrevisto algo del más allá, quedaron tan fascinadas de esa luz,
que para ellas ha sido una verdadera agonía retornar a la común existencia sobre la tierra después de aquella experiencia. María, ¿puedes decirme cuál es el papel de la Virgen con respecto a las almas del purgatorio? Sí, viene frecuentemente para consolarlas y decirles que han hecho bien tantas cosas y les da coraje. ¿Hay días especiales en los cuales ella las libera? Sí, sobre todo el día de Navidad, el día de todos los santos, el Viernes Santo. Las libera también el día de su Asunción y en el de la Ascensión de Jesús. Pero, María, ¿por qué se va al purgatorio? ¿Cuáles son los pecados que conducen con frecuencia las almas al purgatorio? Son los pecados contra la caridad, contra el amor hacia el prójimo, la dureza del corazón, la hostilidad, la calumnia. Sí, todas estas cosas. Sé que la maldición y la calumnia se cuentan entre las culpas más graves que necesitan una larga purificación. María, al respecto, nos ofrece un ejemplo que la ha impactado mucho, y es un testimonio que quiero contarles. Se trata de un hombre y de una mujer. De ellos se le pidió se informase si estaban en el purgatorio. Con gran asombro de quienes se lo habían pedido, la mujer ya estaba en el paraíso y el hombre en el purgatorio. Pero en realidad esa mujer había muerto después de un aborto, mientras que el hombre iba con frecuencia a la iglesia y llevaba una vida, aparentemente, bastante digna y piadosa. Entonces María se informa nuevamente, pensando que podría haberse equivocado. Pero no, era tal cual en realidad los dos murieron contemporáneamente, pero la mujer se había arrepentido sinceramente de lo que había hecho, y había sido muy humilde. En cambio el hombre, aunque religioso, juzgaba todo y a todos, siempre se lamentaba, hablaba mal de la gente, y criticaba. Por eso su purgatorio era muy largo. Y María concluyó: nunca se debe juzgar según las apariencias. Otros pecados contra la caridad son, por cierto, todos nuestros repudios hacia algunas personas que no amamos, nuestro rechazo en hacer las paces, en perdonar, y todos los rencores que encerramos en el corazón. Al respecto, María nos reveló un testimonio que nos hace reflexionar. Es la historia de una persona que ella conocía muy bien. Esta persona había muerto. Era una mujer y se encontraba en el purgatorio, padeciendo sufrimientos atroces. Y cuando esa alma visitó a María, ella le preguntó el por qué. Y el por qué era que ella tenía una amiga, sí, una amiga con la cual surgió una enemistad muy grande. Y esa enemistad había sido causada por ella misma y, a pesar de todo, había conservado su rencor por años y años. Y cuando su amiga, en varias circunstancias, había venido a pedirle de hacer las paces, de reconciliarse, ella la rechazaba. Y cuando cayó gravemente enferma, había continuado a tener cerrado su corazón, a rechazar la paz que se le proponía. Y hasta en el lecho de muerte, aquella amiga había venido a suplicarle de hacer las paces. Pero aún en su lecho de muerte ella había rechazado reconciliarse. Por ese motivo se encontraba aún en un purgatorio muy doloroso, y por eso había venido a pedir ayuda a María.